Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de donde estén escuchando esta conferencia. Mi nombre es Rodrigo Rocco Pacheco, soy director de Genera Academia, eh, una academia de innovación y desarrollo en el coaching ontológico y nos dedicamos a acompañar personas y a formar personas en el mundo del coaching. En el día de hoy estaré hablando sobre un tema que llamamos así, de la estrategia al liderazgo consciente. Si hay dos palabras que se van a repetir bastante durante este encuentro, tiene que ver con la conciencia y con las habilidades humanas. Si ustedes se han dado cuenta, en este Inspira Day hemos escuchado de muchas ideas, de estrategias, de posibilidades, como que nos vamos llenos de información, llenos de entusiasmo también por aplicar, y a veces no es tan fácil esto de cómo lo llevo al día a día, cómo lo hago parte de mi quehacer, cómo lo hago parte también de mi cultura. Entonces, uno de los motivos principales, uno de los objetivos centrales de esta charla es justamente eso, cómo lo vamos llevando a la práctica. Entonces yo le hablaba de dos cosas, una que tiene que ver con conciencia y otras que tiene que ver con habilidades humanas. El concepto que va a unir esto es lo que llamamos el liderazgo consciente. El liderazgo consciente en algún momento fue una opción, fue una posibilidad de elegir algo. Para mí, en este momento, está siendo el punto de partida de cada decisión, el punto de partida de cada nuevo proyecto. Es el momento en que tenemos conciencia de todo lo que nos está pasando, de cuáles son las fuerzas originales, de lo que nos importa que se lleve a cabo. Entonces, por eso es importante esto del liderazgo consciente, estar muy presente en el momento original. Entonces, cuando, cuando lo hacemos, cuando tenemos este punto, hablamos de conciencia, hablamos de habilidades humanas, la palabra conciencia también quiero traerla de una manera como también bastante tangible. Cuando hablo de conciencia en esta presentación, estoy hablando de una experiencia perceptiva. Nosotros atendemos a través de los sentidos lo que está pasando alrededor de nuestro entorno. Y eso lo vamos interpretando. A eso le llamamos conciencia. Entonces, el camino para poder ir como trabajando todo lo que tiene que ver con el liderazgo consciente, lo traducimos en tres momentos clave. Un momento tiene que ver con esa toma de conciencia, o sea, percibir lo que está ocurriendo, interpretar lo que está pasando, y después viene un segundo punto que es elegir. O sea, yo me doy cuenta de lo que está ocurriendo y me elijo desde qué momento quiero y de qué forma quiero actuar. Y finalmente viene una cosa que es tremendamente importante, es que estar muy presente y comprometernos, sobre todo en este tiempo donde estamos tan dispersos, donde son tantas cosas que nos llaman la atención, son tantos los estímulos, es importante tener ese compromiso. ¿Mm? Entonces, en épocas anteriores, por ejemplo en el siglo XX, cuando el entorno era relativamente estable, tomábamos conciencia de este entorno que no cambiaba y lo que nos dábamos cuenta es que podíamos profundizar y ver en detalle cada uno de sus elementos, porque teníamos el tiempo para hacerlo. Entonces podíamos mirar y la elección también se hacía mucho más fácil. Ahora, lo complejo de eso es que cuando tenemos esta profundidad de perceptiva, porque el entorno no cambia, lo podemos confundir con una verdad. ¿Y qué es lo que pasaba? Y creo que fue lo que ocurrió en el siglo XX, es que entramos en espacios más bien estáticos, más rígidos, con mucha dificultad a los cambios. Eso en la actualidad explotó. O sea, nos damos cuenta que hay 1000 versiones para cada cosa, los seres humanos tenemos 1000 entendimientos para cada situación, entonces el entorno está tremendamente inquieto. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que somos los mismos seres que tenemos que intentar percibir. Entonces la percepción se tensiona, se complejiza, porque tengo que tratar de captar muchas cosas y eso no se hace tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo ahí? Es que nos empezamos a postergar. Nos pasa un montón de situaciones y no alcanzamos a elaborarlas, no alcanzamos a digerirlas y estamos como relativamente en un estado de permanente estrés. ¿Mm? Entonces, y otro aspecto que también es importante en la actualidad es que nos damos cuenta que el fenómeno perceptivo ahora sí, evidentemente, es diferente entre un ser humano y otro. O sea, particularmente, yo tengo una forma de percibir el mundo y cada uno de ustedes tiene otra totalmente distinta. Y eso se aprecia por esta cantidad de aspectos que tengo que ir elaborando, que es una forma también muy particular de hacerlo. Entonces, eh, nos vamos olvidando, nos vamos eh, como, como que de alguna manera nos vamos postergando, no sabemos lo que sentimos, no sabemos también cómo elegirnos, y eso hace que también de repente estemos bastante complicados e incluso el estrés como que vaya en aumento. Entonces, vuelvo a tomar los tres elementos de lo que llamamos el liderazgo consciente. Lo que vamos haciendo es que en cada instante nos elegimos,
perdón, nos concentramos, percibimos bien lo que está ocurriendo, vemos todos los elementos y tenemos diferentes sensaciones, las ordenamos y pasamos a un segundo punto, que es elegirnos. ¿Cuál es nuestra mejor situación? Y una vez que ya después nos elegimos, viene el aspecto que yo les decía, que es que nos comprometemos. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que llegan el día lunes y pasó algo terrible el día viernes, falló el principal proyecto, nuestro cliente está muy incómodo, está muy desilusionado y quiere terminar el contrato. Entonces llega el líder y está con todo el equipo y aparece ahí y lo primero que hace un líder, que quizás no funcione desde un lugar tan consciente, dice, ¿qué es lo que pasó? Esto es terrible. ¿Cuál es el culpable? Díganme inmediatamente y aquí no van a haber sanciones. Esto no puede ser. Resuélvanlo de inmediato, tienen una mañana para resolverlo o si no van a haber consecuencias graves. Ese es un tipo de liderazgo. Yo digo que puede existir otro, que es el del liderazgo consciente, que es, pasó la misma situación, sigue siendo igual de grave, pero yo como líder consciente tomo conciencia de todo lo que está pasando, el cliente, mi organización, mi equipo y todo. Y me voy desde ese espacio dándome cuenta que sí estoy frustrado, que sí estoy enojado, que sí estoy molesto, sí que estoy incómodo. Entonces, todo eso no lo estoy controlando, pero sí lo estoy dando un lugar. ¿Mm? ¿Y qué hago? Muy simple. Respiro, me centro y veo qué puedo elegir. Acuérdense, la primera parte es conciencia, la segunda elegir. Y voy eligiendo. Elijo cuidándome a mí mismo, cuidando mi propia energía. Me elijo también cuidando al cliente, por supuesto tengo que recuperarlo. Cuido también a mi equipo y por supuesto también voy a cuidar la conducta que yo voy a elegir colectiva para cuidar la cultura de la organización y que ésta siga floreciendo y creciendo. Entonces, ese es un ejemplo como sumamente claro de tomar conciencia, de elegirnos y de comprometernos. Ustedes saben que perfectamente que los planes estratégicos lo hacemos con mucha concentración, con mucha dedicación, con mucho propósito, y también sabemos que en su mayoría, en la realidad funcionan totalmente distinto. Algunos logramos y conquistamos los objetivos y en otros, por lo general, hay un desgaste relacional, hay frustraciones que se van acumulando, hay estados de ánimo que también empiezan a complicar el clima de la organización y de los equipos. Entonces, normalmente eso va pasando. Y eso tiene que ver mucho por la manera en que mira de manera particular cada persona, cómo es consciente con respecto a lo que le está pasando, desde acuerdo a su nivel de conciencia y a sus propias habilidades humanas para resolverlo. Entonces, no tiene que ver con que la gente no esté preparada, tiene más que ver con cómo están percibiendo esas situaciones organizacionales. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos un bonito ejemplo de cómo cada ser humano tenemos una figurita en el piso y unos ven una cosa, unos quizás miran un 6, otros quizás miran un 9 y quizás otros miran un adorno, quizás una mesa futurista. Todos percibimos el mundo totalmente distinto. También puedo decirle otro ejemplo. O sea, en las reuniones de directorio hay un conflicto, hay una crisis y para algunos será una posibilidad, para otros será no sé, un problema, para otros será confusión, para otros quizás es el momento para hacer cambios. Entonces, cada persona lo va a percibir de una forma distinta. ¿Y qué es lo que viene? Es cómo nos ponemos de acuerdo. Ese es el gran arte. ¿Cómo hacemos para resolver? Ese es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí ya vamos entrando como en tierra derecha de lo que es esta presentación. Lo que proponemos nosotros y desde dónde vamos a mirar este marco de cuáles son los diferentes niveles de conciencia es el modelo de la dinámica espiral, que es un modelo conocido, principalmente inspirado en Tom Beck, en Chris Cowan, maestros que han estudiado el comportamiento humano y lo que ellos han hecho una lectura de lo que ha sido la evolución humana en la historia y cómo los seres humanos tuvieron diferentes intereses. Y eso podría ser como algo histórico, anecdótico, pero sin embargo nos damos cuenta que esos comportamientos que han sido históricos son los que nos toman en lo cotidiano. ¿Mm? Entonces, aquí tenemos un diagrama clarísimo de los diferentes niveles de conciencia que ellos didácticamente los organizaron en colores. El beige, el púrpura, el rojo, el azul, el naranjo, el verde, el amarillo y el turquesa. Ahora yo le estoy diciendo algo que me demoré alrededor de 6 segundos y estoy hablando de 20.000 años de la historia de la humanidad. Esos espacios fueron formas de entendimiento totalmente distintas y que han quedado en nuestra memoria
de funcionamiento, de cómo nos organizamos como cultura. Entonces, en las organizaciones nos vamos a dar cuenta que lo que como concentra el entendimiento y lo que le importa a cada nivel de conciencia sigue estando en el día de hoy. Además, esta misma secuencia es la que habitamos y vivimos todos nosotros. O sea, nosotros pasamos por una época muy beige de sobrevivencia cuando somos bebés, pasamos por una época muy púrpura que tiene que ver con integrarnos a la familia. Después hay una época de la adolescencia donde aparece una cosa que rompemos un poquito con todo lo que son las estructuras familiares, y viene el rojo y así después el azul. Si ustedes se fijan, cada nivel de conciencia tiene temáticas que son las temáticas de influencia. El beige tiene que ver con la sobrevivencia, el púrpura tiene que ver con los espacios seguros, con la tradición, el rojo tiene que ver con el poder, el azul tiene que ver con el orden, el naranjo tiene que ver con el logro, el verde tiene que ver con una sensibilidad ecológica con las personas, el amarillo tiene que ver con lo sistémico y el turquesa tiene que ver con lo holístico. Entonces, yo los quiero invitar a hacer un pequeño desafío, que se pongan de pie y que me acompañen a hacer una secuencia, porque puede ser incluso hasta un autodiagnóstico de cuán presentes estén estos niveles de conciencia en tu vida. Entonces, ponte de pie y vamos a ir mirándolo cada uno, y tú vas tomando también, porque la presentación, como dando cuenta de cuán presentes están en tu existencia. Porque cada nivel de conciencia especifica. Aquí tienen un marco cuando ustedes puedan revisar después la presentación en detalle, que los va a orientar muchísimo en la forma en que ustedes están liderando y también cómo están conviviendo sus propios equipos según los diferentes niveles de conciencia. Entonces, el beige, yo les decía, que tiene que ver con la supervivencia. Y yo les voy a invitar a que hagan como movimiento. Tiene que ver con estar alerta. Acuérdense, conciencia, sobrevivencia. Es el darse cuenta. ¿Qué tengo que elegir? ¿De qué manera sobrevivo? Y después, ¿cómo me comprometo en eso? Entonces, aquí les voy haciendo un resumen. Percepción: la organización está en riesgo. Esto pasó en la pandemia. En la pandemia se activó muchísimo el beige. Ahí lo importaba era sobrevivir como personas, como individuo, como equipo, y por supuesto también como organización y incluso como sociedad. Pilar de decisión: protección y reacción inmediata. Habilidad humana de liderazgo: autogestión bajo presión. Acción por sobre la reflexión. No hay tiempo para pensar mucho, hay que actuar. El riesgo: ¿cuál es el riesgo? Liderazgo reactivo. Me engancho con las reacciones y eso sigue pasando. Seguimos siendo beige en eso. Nos enganchamos y quedamos enrabiados con alguien, o quedamos tristes, o nos ofendemos. Eso sigue pasando. Potencial: sostener el equipo en situación de crisis. La frase: corran por sus vidas. Frase que viene inspirada en alguna película ahí que yo vi una vez y que es muy gráfica de eso de correr por sus vidas. Pasamos ahora al púrpura, segundo nivel de conciencia. Cuando empiezan a aparecer las tribus, ya no solamente la sobrevivencia, sino que nos podemos juntar y ser una sola entidad. Entonces, el darse cuenta es ver que convivo con otros. Abrazo a uno, haz el movimiento como de abrazar a otra persona. Imagínate a las tribus que tú perteneces, a tu familia, a tu equipo de trabajo, y que ahí están, creando un espacio seguro. Entonces, percepción: la tribu es lo central para que la cultura permanezca. Pilar de decisión: lealtad y cuidado al grupo. Habilidad humana de liderazgo: confianza y cohesión. Riesgo: resistencia al cambio. No quiero soltar la cultura de estar cerquita. Potencial: identidad organizacional sólida. Frase: acá tú eres parte. Este es un lugar seguro para ti. Pasamos al rojo. Hay personas que empezaron a sentir que la tribu empezaba a ponerse quizás un poco aburrida y aparece el gran poder. Y el movimiento. Lo vemos también en el deporte. Aquí les traigo una imagen de poder absoluto. Percepción: liderar es marcar dirección. Va haciendo el movimiento conmigo. Pilar: autoridad y control. Habilidad humana de liderazgo: determinación y acción rápida para lograr y destacar. Riesgo: clima de miedo y decisiones provocadoras que dividen. Movilizar amedrentando. Lo estamos viendo. Tenemos líderes que están centrados en el rojo actualmente. No quiero hablar de política, pero sí están generando un terror, un miedo.
y se imponen por la fuerza. Potencial, orientación y firmeza en crisis. Frase, aquí mando yo y punto. El azul, este rojo, siempre va creando orden. Entonces el azul necesita poner orden, necesita poner como cierta claridad. Entonces, el darse cuenta es ese, poner estructura, poner orden, poner base. Me elijo y me comprometo. Percepción, reglas y estructuras claras. Pilar, proceso y jerarquía. Habilidad humana de liderazgo, disciplina y responsabilidad. Riesgo, burocracia y rigidez en los procesos. Potencial, estabilidad y fundamento operativo. Frase, la ley y las normas son igual para todos. Muy necesario a veces. Después viene el naranja. Tiene que ver con el logro. Ahí me doy cuenta de eso. Elijo la forma en que quiero lograr y me comprometo con eso. Percepción, resultados medibles y siempre conquistables. Pilar, competitividad y eficiencia. Habilidad humana de liderazgo, visión estratégica y enfoque en el logro. Riesgo, desgaste relacional por fijación extrema en los KPI. Las relaciones empiezan a quemarse. Potencial de crecimiento, potencial, crecimiento e innovación. Frase, somos los mejores, la carrera ya está ganada. Después, el verde, el naranjo lo conquista, pero también deja una serie de estragos en el mundo y en las personas. Entonces necesitamos el verde relacional, que escucha, que mira, que empatiza, y su percepción es personas al centro. Pilar, inclusión y consenso. Habilidad humana de liderazgo, empatía, escucha, que facilita el conocer lo que le importa a cada miembro del equipo. Son todos escuchados. Riesgo, lentitud decisional. De decisión. Se hacen lentas. Las reuniones de verdes pueden durar horas y días. Potencial, cuidado colaborativo. Frase, busquemos una solución que funcione para todos. Después viene un segundo nivel de los niveles de conciencia, el amarillo, que empieza a aparecer ya en la segunda mitad del siglo XX, que el darse cuenta es que podemos integrar todo. O sea, podemos tener logros, podemos ejercer poder, podemos ordenar, podemos cuidar a las personas, pero de una manera sistemática, inclusiva. Entonces aparece el sistema. Y la visión es esa, percepción siempre interdependiente, interconectado. Pilar, adaptabilidad estratégica. Habilidad humana de liderazgo, pensamiento sistémico e integración. Riesgo, distanciamiento emocional y arrogancia de haber encontrado una nueva verdad. Pasa mucho en los amarillos, que están como en un nivel superior. Y la verdad que seguimos siendo humanos. Potencial, liderar complejidad en la incertidumbre. Frase, veamos el sistema completo. Y finalmente llegamos al que está apareciendo en estos últimos tiempos, el turquesa. Es integral, es holístico. El sistema también trasciende. Hay movimientos que son espirituales. Percepción, propósito evolutivo. Pilar, conciencia colectiva. Habilidad humana de liderazgo, liderazgo consciente e inteligencia adaptativa. Me voy moviendo en cada circunstancia de una forma especial. Riesgo, idealismo sin ejecución. Potencial, transformación y aprendizaje continuo con impacto. Lifelong learning, es estar aprendiendo toda la vida. Frase, esta decisión debe tener sentido para nosotros y el mundo. Hicimos un recorrido tremendo. Un líder consciente aprende a integrar, a usar todos los niveles con sabiduría. Eso es lo central. Y quiero regalarles y dejarles como esta pregunta. ¿Desde qué nivel de conciencia y con cuáles habilidades humanas vas a liderar mañana? Es una lección, nos va a tocar de todas maneras. En cada segundo tenemos que estar decidiendo, si somos conscientes, cómo queremos elegirnos y cómo nos queremos comprometer para estar presentes. Entonces, las organizaciones cambian en los sentidos deseados cuando los líderes eligen cultivar habilidades humanas con conciencia todos los días y en cada circunstancia. Seguimos en movimiento. Hicimos un recorrido histórico importante que influye en cada decisión y en cada momento. Aquí estoy con todos mis contactos
Ojalá abramos una conversación que la mantengamos en el tiempo porque hay muchísimo de reflexionar y actuar en estas temáticas. Nos vemos, hasta pronto y gracias por esta oportunidad. Hasta luego.